Buenos días, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Buenos días, Cori. Buenos días a todo el Perú. Buenos días, Amaru. Buenos días a todas y todos. Hoy vine totalmente recargada, con todas las pilas para seguir fortaleciendo mi preparación. Qué bueno, Cori. Yo también estoy súper recargado. Chicas y chicos de todo el Perú, nuevamente estamos aquí gracias al Ministerio de Educación. Sí, Amaru. Vemos con mucha alegría que este esfuerzo dará muy buenos frutos. Gracias por estar conectados a la Pre Aprendo en Casa. Muy bien, entonces el tema de hoy es textos argumentativos. Chicas y chicos de la Pre, tengan listos sus materiales y a ponerse cómodos para empezar su reforzamiento. Muy bien, le damos la bienvenida al profesor, quien ahondará más sobre este tema. Buenos días, profe. Buenos días, chicas y chicos de la Pre, buenos días, Amaru, buenos días, Cori, buenos días a todo el Perú. Buenos días, profesor. Le pedimos que hoy nos acompañe a reforzar el tema de textos argumentativos. Excelente propuesta, Amaru. Las chicas y chicos de la Pre pueden mejorar muchísimo su comprensión lectora si reconocen los textos argumentativos y sus características. Entonces, hoy veremos todo lo referente a los textos argumentativos. Profesor, ¿a qué se refiere cuando habla de un texto argumentativo? Perfecto, Cori. Veamos un concepto general. ¿Qué es un texto argumentativo? Los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Tiene la finalidad de mostrar opiniones a favor de un tema en concreto y de convencer o persuadir al lector sobre unas ideas o un posicionamiento en concreto. Es decir, puede pretender cambiar de idea al lector, en el caso de que éste opine diferente, o bien ofrecer argumentos sólidos que ratifiquen y fortalezcan sus ideas, en el caso de que sean las mismas que el propio texto recoja. También puede incluir ideas que pretendan rebatir una tesis para confirmar otra. Así, el objetivo fundamental de este tipo de textos es persuadir al lector sobre una determinada idea o ideas. Profesor, el texto argumentativo es uno de los tipos más abordados en la escuela. Eso porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. También incluye diferentes géneros como disertación, artículos de opinión, carta argumentativa, editorial, entre otros. Se utiliza en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario. Tienes mucha razón, Cori. Este tipo de texto se utiliza mucho en las actividades escolares, los actos judiciales de defensa o acusación y artículos publicitarios. Profesor, pude observar que usted manifestó algo sobre argumentos. Así es, Cori. El mismo nombre lo dice, textos argumentativos. ¿Qué quiere decir esto? La argumentación hace referencia a la exposición de un conjunto de razones con el propósito de demostrar o justificar un tema. La argumentación es la capacidad de persuadir, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparecerá la función representativa, en la parte en la que se expone la tesis. Es decir, los argumentos vienen a ser las afirmaciones o negaciones de las razones por las que se escribe el texto. Con esas razones, se pretende persuadir al lector para que adopte una posición a favor o en contra. Entonces, podemos decir que existen varios tipos de textos argumentativos. Así es, Cori. Según el argumento tendremos los diversos tipos de textos argumentativos. Muy cierto, profesor, porque depende de la argumentación para que podamos diferenciar estos textos. Profesor, entonces, la argumentación es la base. Sé que las chicas y los chicos de la Pre también entendieron que la argumentación es la base para aprobar, reforzar, aceptar, rechazar o debilitar un texto argumentativo. Algo importante que debemos saber. No existe una regla estricta para definir los tipos de textos argumentativos, pero trataremos de mostrarles los más utilizados. ¿Me ayudan, chicos? 1. Textos científicos. Un texto argumentativo científico, a su vez, puede ser de diferentes tipos según la temática. Psicológico, teológico, lingüístico.
La característica esencial de los textos científicos es que se basan en hechos y en datos. Es decir, sus argumentos se desarrollan a través de un conocimiento empírico y sólido. Es decir, se apoyan en hechos probados o demostrables y también en datos estadísticos. Dentro de este tipo de textos encontramos como ejemplos a los artículos científicos, los informes de investigación, las tesinas, etc. Es increíble cómo la casualidad puede originar grandes descubrimientos. Alexander Fleming, por ejemplo, cultivaba bacterias. Un día, casi al anochecer, verificó que los hongos que surgían en el frasco mataban a las bacterias presentes en el recipiente. Del estudio hecho con estos hongos surgió la penicilina. Claro, Maru, ya recuerdo que la penicilina se descubrió por casualidad, o eso me dijeron en la escuela. Así es. Por lo general, los descubrimientos científicos se han dado por casualidad. Esto sucede porque se buscaban soluciones a otros problemas y terminaban descubriendo lo que menos se imaginaban, como la penicilina descubierta por Fleming. Interesante. Vamos a volver con más. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Veremos más tipos de textos argumentativos. 2. Textos periodísticos. En los textos periodísticos argumentativos, la finalidad es la misma, persuadir al lector para que comparta una idea o la rechace. Sin embargo, aquí se adopta un punto de vista más parcial que en el texto científico, y la importancia de crear una narrativa comprensible le gana terreno a la importancia de exponer datos concretos. Ejemplos de este tipo de textos son las reseñas críticas de cine, de música o de gastronomía, y las cartas de los lectores donde exponen su comentario u opinión. Disculpa, Cori, ¿qué lees tan atenta? Es que, ¿sabes? Aquí estoy leyendo un artículo sobre el cine peruano, una crítica a las últimas películas peruanas que participaron en los festivales internacionales. Es que está muy interesante. ¡Wow! ¡Qué bueno, Cori! Luego me compartes tu opinión. Continúa, no te preocupes. Ay, hija, gracias. Profesor, ¿qué otros ejemplos podemos observar? También observamos a muchos periodistas que presentan diversos casos de personas con necesidades o que solicitan apoyo. Para eso nos brindan teléfonos, cuentas bancarias, nombres de asociaciones y ponen énfasis en el tipo de ayuda que se necesita. Sí, profe. Hace unos días pude apreciar el caso de un niño que necesitaba ser operado fuera de nuestro país y sus padres pedían ayuda. Se mostró en la pantalla un número de cuenta para brindarles ayuda. Debo darte la razón porque la principal labor de los periodistas es informar lo que sucede en nuestro país y en el mundo para que podamos conocer los acontecimientos y que estos nos provoquen una reacción ante tal o cual noticia. Bueno, continuemos con los tipos de texto. 3. Textos legales. Los textos legales o judiciales pueden estar destinados, por ejemplo, a que el lector no emprenda acciones legales contra el emisor o a que cambie algún tipo de declaración, revoque una acusación, etc. Es decir, buscan la reacción y respuesta del receptor en relación con alguna temática legal. Por otro lado, suelen exponer una serie de condiciones o restricciones respecto a algún tipo de acción. Lo suelen elaborar los abogados, jueces o notarios. Ejemplos de este tipo de textos son sentencias, declaraciones, apelaciones, notificaciones judiciales, etc. Su nombre lo dice. Son textos que redactan los abogados y jueces para emitir la defensa o acusación, sentencias, entre otras acciones legales. Sí. A ver, ¿cuál es su alegato ante mi patrocinado, profesor? Muy bien, Cori. Acabas de mencionar las palabras alegato y patrocinado, pues estas son palabras propias de los textos judiciales que utilizan los jueces y los abogados. ¡Qué bueno que aprendas tan rápido! Cori, ¿tú sabías que algunas instituciones de educación superior tienen carreras profesionales aprobadas para la enseñanza virtual exclusivamente? Amaru, la carrera que elegí no puede ser enseñada virtualmente, porque necesito interactuar con mis maestros. Así que espero que no se encuentre dentro de las carreras aprobadas que mencionas. Bueno, Cori, estamos en tiempos de pandemia y no puedes asistir a ninguna institución de manera presencial.
Pero Amaru, no dije que iré presencialmente a recibir clases, solo que necesito interactuar con mis maestros. Pero las clases virtuales te ayudarán muchísimo en el proceso de interactuar con tus maestros. Bueno, si puedo interactuar con mis maestros, está muy bien, porque debemos recibir el reforzamiento por parte de ellos. Por supuesto que sí, Cori. Esta modalidad te permite organizar tu propio horario de clases y luego recibir el reforzamiento preciso. Bien, esos argumentos que acaban de dar cada uno han sido muy convincentes. Este tipo de debates orales también forma parte de los tipos de textos argumentativos. 4. Debates orales. Los debates orales, cuando se desarrollan dentro de un contexto formal, tienen detrás un texto argumentativo que los sostiene. Estos pueden llevarse a cabo en foros de opinión, por ejemplo, o en la televisión como parte de una campaña política, etc. En ellos, diversos ponentes exponen su visión, punto de vista o perspectiva con relación a una temática en común. A propósito del debate que acabamos de tener con Cori, quiero decirles a las chicas y los chicos de la Pre Aprendo en Casa que no se dejen sorprender por falsas publicidades. Ustedes deben estar bien informados sobre las instituciones de educación superior. Ahí quería llegar, Amaru, porque el último tipo de texto argumentativo que veremos precisamente son los publicitarios, donde tratan de convencer bajo diversas formas para el consumo de sus productos o, como acaba de decir, para que te inscribas en tal o cual centro de enseñanza. Lo importante es verificar toda la información brindada. 5. Publicidad. Los textos argumentativos, además, se utilizan mucho en publicidad y propaganda para persuadir al receptor de que compre un determinado producto o de que contrate un determinado servicio. También se utilizan para dar soporte a campañas de concientización. Sí, profesor. La parte positiva de la publicidad es cuando se realizan campañas para concientizar sobre algún tema importante o de interés. Es hora de cuidarnos más porque se acerca el verano. Respeta el plan de visitas a las playas. No acudas si ves mucha gente. Lo importante es evitar más rebrotes de contagio. Cori, ¿ahora qué estás leyendo? Es que el Ministerio de Salud ha lanzado una campaña publicitaria para evitar los rebrotes del COVID-19 en este verano y ha publicado un plan de visitas a las playas en diversas revistas y periódicos para que así llegue a más personas. ¡Qué bien! Es una excelente manera de informar a la población. Y es un excelente ejemplo de texto argumentativo de publicidad. Entonces, profesor, ¿cómo pueden reconocer las chicas y chicos un texto argumentativo? Muy buena pregunta. Veremos qué identifica los textos argumentativos para que podamos reconocerlos. En un texto argumentativo pueden estar presentes uno o más tipos de justificaciones o argumentos. Argumentos de autoridad. Se caracterizan por incluir la opinión de un experto, estudioso u organización especializada en el tema. Los textos académicos o científicos usan este tipo de argumentos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud determinó que la pandemia nacida en Wuhan, China, es originada por un virus del tipo coronavirus, es el SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo grave. Un buen ejemplo para el primer argumento, profesor. Así es, Amaru. Por ello, las indicaciones que nos dan todas las autoridades de la salud deben ser respetadas. Ahora podemos dar ejemplos de los otros argumentos. Veamos entonces. Argumentos de causa-efecto. Se presentan las razones de un hecho a través de las causas que lo originan y sus consecuencias. Un reportaje periodístico que intente explicar un problema de índole social seguramente utilizará este tipo de argumentos para que el lector entienda el origen del problema y su impacto en la sociedad. Entonces, los argumentos también tienen sus causas y efectos. Así es, Cori. Son los argumentos que más necesitan de nuestro convencimiento. Exacto. Puedes estar a favor o en contra. Ahora veremos el tercer argumento que va muy relacionado al anterior. Argumentos afectivos. El emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor. Tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, alegría, etc. Los textos que se redactan para ser utilizados por personalidades políticas en eventos públicos suelen tener argumentos de este tipo. Profesor, en este argumento vemos que el punto son las emociones.
Es decir, que pueden causarnos alegría, tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, solidaridad, etc. Excelente, Amaru. Veamos ahora el último argumento. Argumentos de experiencias personales. El autor expone vivencias propias como justificación de su idea. En una columna de opinión, un autor puede utilizar este recurso. Profesor, este argumento se utiliza más en las cartas de recomendación. Como se indica en el concepto, no solo en las cartas de recomendación, sino también en las columnas de opinión. Muy bien, gracias, profesor. No se muevan, que ya regresamos. Muy bien, chicas y chicos de la pre. Hemos visto 4 argumentos que pueden encontrarse en los diferentes tipos de textos argumentativos. Estos argumentos son los que más aparecen y tienen mayor relación con los tipos de textos que acabamos de presentarles. Nos toca ahora presentar situaciones a las chicas y los chicos de la pre Aprendo en Casa para que lean textos argumentativos y respondan preguntas tipo examen de admisión. Esta es la parte que más esperabas. Vamos con las situaciones. Jorge, al final de la vida, resulta claro que los hombres nunca pudimos hacer nada respecto de ella. Somos un poco de arcilla que va cobrando forma de acuerdo con las vicisitudes del entorno. Casi nada depende de nuestros humildes sueños. Ernesto, eso les ocurre solo a las personas que no han descubierto el arte de vivir, en el cual el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte. Es el escultor y el mármol, el médico y el paciente. Estamos frente a 2 argumentos. Por un lado, Jorge manifiesta que la vida se va dando según lo que cada ser humano experimenta. Y por otro lado, Ernesto manifiesta que uno mismo es quien moldea su vida. 2 posiciones análogas en un texto argumentativo. Como vimos en las sesiones anteriores, los textos análogos deben tener la misma estructura, aunque sus ideas sean opuestas. Así es. Vamos a ver las preguntas. 1. La tesis de Jorge es: A. Solo al final de la vida uno cobra conciencia de ella. B. Las vicisitudes del entorno atacan nuestros sueños. C. La vida está compuesta de sueños truncos. D. No está en manos de los hombres dar forma a su vida. En esta pregunta nos piden identificar la tesis presentada por Jorge y vemos que cada una de las alternativas nos muestra una tesis distinta. Analizando cada una, puedo definir que la respuesta correcta es la alternativa D, porque Jorge señala que los hombres no pueden darle sentido o forma a su vida. Casi nada depende de sus sueños. Amaru, es correcta la alternativa D. Encierra la tesis de Jorge. Vamos a ver la siguiente situación. 2. La tesis de Ernesto señala: A. Un hombre debe ser artista, escultor y médico a la vez. B. Cuando los hombres saben vivir, saben curarse si se enferman. C. Hay personas que nunca descubrirán las maravillas del arte de vivir. D. Las personas que no pueden dar forma a su vida desconocen el arte de vivir. Yo puedo responder a la pregunta. En el texto se puede ver que Ernesto manifiesta que las personas que no han descubierto cómo vivir no han moldeado su vida. Por ello, es que puedo decir que la respuesta es la alternativa D. Excelente visión, Cori. Esa es la respuesta correcta, porque, como tú muy bien lo has indicado, Ernesto manifiesta que quien no ha descubierto cómo vivir es porque no ha sabido moldear su vida. Amaru, veamos una última pregunta del texto. 3. Infiera a partir del texto la siguiente analogía. Artista, arcilla. A. Escultor, estatua. B. Hombre, vida. C. Médico, enfermedad. D. Sueños, entorno. Recordemos la sesión pasada sobre analogías, porque esta situación se trata justamente de eso. Recuerdo que eran causa-efecto, sinonimia, antonimia,
complementariedad. Bien. Ya, estamos frente a una analogía de complementariedad. Entonces, la respuesta es la alternativa B. Artista, arcilla, hombre, pira. Muy bien. Espero que las chicas y los chicos de la Pre Aprendo en Casa puedan identificar los textos argumentativos y responder a otras situaciones tipo examen de admisión. Entonces, para finalizar, no olvidemos también que los textos argumentativos, al igual que otros textos, tienen una estructura donde podemos apreciar que los textos argumentativos cuentan con las siguientes partes. 1. Tesis o proposición. Se refiere a la idea principal del texto, aquella que conduce o guía al resto del discurso. Está relacionada estrechamente con el punto de vista que se desea defender y se puede identificar fácilmente por lo siguiente. Se trata de una frase u oración contundente pero breve. Se expresa de forma clara y precisa, ya que su objetivo es evitar posibles confusiones para el lector. Es defendible, lo que quiere decir que la idea permite abrir un espacio para el debate y los argumentos. Un ejemplo de tesis o proposición para un texto argumentativo sería el siguiente. Desventajas en el uso de las redes sociales por parte de menores de edad. No olvidemos que nuestra tesis, proposición o justificación debe ser contundente para que cause el impacto esperado en el lector o receptor. Así es, nuestros argumentos deben impactar. Cori, la idea también es hacer que el lector o receptor se posicione a favor o en contra del argumento presentado. Vamos a ver. 2. Desarrollo o cuerpo argumentativo. Se refiere al sustento de la tesis, es decir, los razonamientos o argumentos que servirán para defender la idea principal. Estos argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos, citas, entre otros. En otras palabras, el desarrollo del texto argumentativo está compuesto por una serie de enunciados que contienen información, ya sean datos, pruebas u opiniones, la cual sirve para respaldar la tesis. De hecho, esta parte corresponde al desarrollo de todo el texto. Los enunciados emitidos nos deben informar sobre todo el contenido del texto. Para finalizar, tendremos en cuenta esto. 3. Conclusiones. Las conclusiones son frases o enunciados que clausuran el texto argumentativo. En ellas se coloca la resolución final del autor, junto con sus principales apreciaciones. En consecuencia, las conclusiones funcionan como una síntesis de todo lo que se argumentó en las partes anteriores. Finalmente está la conclusión, que sintetiza todo el contenido del texto. Así es. Bueno, gracias por habernos dado la oportunidad de compartir esto con ustedes. Gracias al profesor, gracias a todas las chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Muy bien, chicas y chicos, cuídense mucho y sigan practicando. Todo depende de ti. Puedes ver más sobre la sesión de hoy en la página web que aparece en la pantalla. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!